Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas, y en el vídeo de hoy quiero hablar de muchas cosas. Quiero comentar muchos temas relacionados con el Barça, con la crisis del Barça, también con sus novedades, la llegada de Xavi, la llegada de Dani Alves y sobre todo sobre cómo debemos afrontar este momento, en mi opinión, histórico, en el que quizá pues nuestro eterno rival esté pasando por el momento más débil, más frágil de su historia. Es un tema que quiero explicarlo muy bien, quiero que quede muy claro cuál es mi punto de vista al respecto, sobre todo bueno, qué cosas debemos hacer para, como madridistas, ahondar, profundizar aún más en esta crisis institucional y deportiva y por supuesto económica que está viviendo nuestro eterno rival, cómo podemos aprovecharla y sobre todo pues no sé, quizá no, sobre todo no quiero que se interprete como una especie de, bueno, de discurso del miedo, ni muchísimo menos, no se trata de eso, pero sí de intentar no infravalorar a nuestro rival, no cometer errores que quizá cometimos en el pasado. Insisto, yo creo que estamos viviendo un momento histórico en el que seguramente nuestro eterno rival pues esté pasando probablemente por el momento más frágil, más débil a todos los niveles, a nivel económico, a nivel deportivo, institucional, más débil de su historia, ¿no? Y sobre todo pues con vistas, ¿no? a volver a ser claramente el Real Madrid, el club dominador del fútbol español, ¿no? Yo creo que estamos a un paso de conseguirlo, pero insisto, no cabe lugar a relajaciones, no hay ningún motivo para hacerlo, más bien todo lo contrario, hay que esforzarse más que nunca para, insisto, acabar de, bueno, quizá darle el golpe de gracia a nuestro eterno rival. En un vídeo anterior, bueno, refiriéndome sobre todo a la llegada de Xavi como el nuevo entrenador del Barça, pues ya esbocé algunas de las cuestiones que me parecían tremendamente importantes para que Xavi pues no consiguiera, bueno, pues digamos, levantar al Barça, ¿no? Y sobre todo lo principal era que el Real Madrid hiciera las cosas bien, que nosotros hiciésemos las cosas bien. Y es que si miramos al pasado, yo creo que ha habido otras etapas muy importantes en las cuales yo creo que tuvimos la clara oportunidad de no permitir que el Barça levantara cabeza, y sin embargo pues teniendo sobre todo en cuenta que es un club que vive emocionalmente sobre todo pues muy ligado a lo que haga el Real Madrid, a los errores del Real Madrid, a los fracasos del Real Madrid. Es un club que se alimenta de esto, es una afición que vive de esto. Yo creo que en el pasado tuvimos opciones, tuvimos oportunidades, auténticos match ball, de realmente pues dar el golpe de gracia a nuestro eterno rival, y no lo hicimos por errores propios, y como os digo siempre, ¿no? Como os comenté también en este vídeo, ¿no? El Barça vive de nuestros errores históricamente, y desde luego pues ahora tenemos quizá, insisto, una oportunidad histórica de acabar de dar el golpe de gracia al Barça a todos los niveles, a nivel deportivo, a nivel económico y a nivel institucional, pero para ello el Real Madrid tiene que hacer las cosas muy bien. Si nos fijamos en el Barça de Cruyff, si nos retrotraemos a los años 90, pues bueno, lo cierto es que los dos primeros años de Cruyff no fueron especialmente buenos. Fueron 2 temporadas en las que no consiguió ni Liga ni Champions, y bueno, pues el Real Madrid pues todavía vivía de los réditos que le estaba dando pues una generación fantástica como fue la generación de la quinta del buitre, ¿no? Pero no supimos ver que esa quinta pues evidentemente su rendimiento empezaba a decaer. No supimos prever esa situación, cometimos errores graves a la hora de fichar jugadores como Hagi, jugadores como Prosineski fueron un auténtico fracaso, y de ello se aprovechó y mucho el Barça, ¿no? De nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, ya con un Madrid en aquella época débil económicamente debido sobre todo a la mala gestión de Ramón Mendoza y
y de aquella reforma del Santiago Bernabéu, aquella ampliación del Santiago Bernabéu que dejó muy tocado al Real Madrid económicamente, ¿no? El Barça se aprovechó de esa debilidad del Real Madrid para ganar 4 ligas seguidas y una Champions League. En la 94-95 conseguimos romper esa racha de 4 años fatídicos de cruifismo, ganando la Liga de la mano de Jorge Valdano, y en la 96-97 ya de la mano de Fabio Capello volvimos a ganar nuevamente la Liga, de la mano de los Zucker, Mijatovic, etcétera, ¿no? Roberto Carlos, Seedorf, toda esa gran generación de jugadores que llegó al Real Madrid en aquella época, y que además acabó derivando en el equipo que ganaría la séptima Copa de Europa para el Real Madrid, pero no fuimos capaces tampoco de aprovechar esa época en la que Cruyff había sido despedido, y que desde luego generó muchísima controversia dentro del Barça, muchísima división entre nuñistas y cruyfistas, ¿no? No fuimos capaces de aprovechar esa situación de debilidad del Barça con un proyecto a largo plazo, no lo conseguimos, ¿no? Nos centramos quizá demasiado en Champions y nos olvidamos de la Liga, que es un error que ha venido siendo muy recurrente, desgraciadamente, ¿no? Posteriormente, tuvimos otra oportunidad importantísima, que fue después de la caída de José Luis Núñez como presidente del Barça, justo o más o menos en esa época fue cuando llegó Florentino Pérez al Real Madrid, creando el proyecto de los Galácticos, en los cuales tuvimos 3 años fantásticos con un equipo mítico, histórico, en el que conseguimos cosas tremendamente importantes, pero tampoco supimos cometimos el error de no entender que que estos jugadores habían llegado ya con una cierta edad, la mayoría de ellos. Por supuesto, yo creo que debilitamos muchísimo lo que fue la clase media de aquel equipo, y eso provocó que los 3 años siguientes fueran realmente horrorosos, y permitimos una vez más que el Barça, que estaba económicamente también muy debilitado y deportivamente 3/4 de lo mismo, volver a resurgir de la mano de Frank Rijkaard y de Ronaldinho, ¿no? Nuevamente, por culpa de no haber aprovechado bien esa situación, tuvimos que vivir una nueva etapa de éxitos del Barça a costa de los errores del Real Madrid. Y por último, quizá el ejemplo que tenemos más reciente, después de esa etapa de Frank Rijkaard y de Ronaldinho, en la que empezó a decaer nuevamente el Barça, con una bajada de rendimiento importantísima por parte de aquellos jugadores tan importantes que tuvo el Barça, Ronaldinho, Deco, etcétera. Sí que en los 2 años siguientes lo pudimos aprovechar ganando 2 ligas consecutivas, la famosa Liga de las Remontadas, durante la presidencia de Ramón Calderón, pero una vez más no supimos darle continuidad a aquello, no supimos hacer que ese proyecto creciera, y nos debilitamos muchísimo para la temporada siguiente, perdiendo a un Robinho que estaba funcionando muy bien en aquella temporada, y no consiguiendo fichar un delantero que pudiera sustituir a Ruud van Nistelrooy, que era realmente nuestro único 9 en aquella época, ¿no? El verdadero, ¿no? Higuaín todavía era muy joven, y por supuesto sí que dio un buen rendimiento, pero estaba muy lejos de conseguir las prestaciones del delantero holandés. Con todo eso llegó Guardiola, y Guardiola se aprovechó tremendamente de la situación, de esa nueva situación de debilidad del Real Madrid para lo que todos pudimos ver después, ¿no? Para conseguir aquel triplete famoso en su primera temporada, y construir un proyecto alrededor, eso sí, de una generación fantástica de jugadores, los Xavi, Iniesta, y por supuesto Leo Messi, que decir, evidentemente, y costó muchísimo volver a igualar las fuerzas, ¿no? Tuvimos que recurrir nuevamente a Florentino Pérez, tuvimos que recurrir a un tremendo esfuerzo económico para volver a crear un proyecto deportivo desde cero, con los fichajes de Cristiano Ronaldo, de Kaká, de Xabi Alonso, de Raúl Albiol, de Arbeloa,
Posteriormente llegaría Mourinho como entrenador, la llegada de Özil, de Di María, costó muchísimo volver a igualarle las fuerzas, ¿no? Y tampoco creo que supimos aprovechar bien tampoco la salida de Guardiola, ¿no? Tampoco conseguimos acabar de concretarle, darle continuidad a ese proyecto con Mourinho, ¿no? Nos perdimos en guerras internas, en discusiones internas alrededor del entrenador portugués, y nos perdimos también, por supuesto, mucho en esas campañas promovidas por la prensa anti-Mourinho, ¿no? Insisto, una nueva oportunidad perdida para acabar de descabezar al Barça, ¿no? Insisto que es un error que no debemos volver a cometer. Y nos encontramos con la situación actual, un Barça pues completamente o prácticamente en la ruina, con una deuda atroz que incluso pues hace que ni siquiera sus actuales dirigentes tengan total independencia a la hora de tomar decisiones, más bien dependen de los acreedores y de la gente que ha ido avalando a esta junta directiva. Vemos además que su proyecto de reformar el Camp Nou ya no es solamente un proyecto, sino es sobre todo una necesidad, teniendo en cuenta el estado ruinoso de su estadio. Vemos también que han perdido ni más ni menos que a Leo Messi. Este es un Barça ya sin Messi, un elemento diferencial sin duda durante muchísimo tiempo, y por supuesto vemos que deportivamente también es un equipo con una generación que poco a poco evidentemente con el paso de los años ha ido degenerando incluso en vicios, en ciertas malos hábitos, y lo vemos, ¿no? A nivel deportivo eso se ha traducido que en los últimos años no consiguiera competir por la liga, y por supuesto llevándose tremendas palizas en Europa de la mano de diferentes clubes, ¿no? Liverpool, Roma, Bayern de Múnich, evidentemente, ¿no? Todo eso está ahí. Pues sí, esa es la situación actual del Barça, insisto, yo seguramente sea la situación más frágil, más débil que yo he visto nunca en el Barça, ¿no? Y yo creo que debemos aprovecharla. Todo eso es cierto, desde luego que invita al cachondeo. Yo soy el primero que lo hace, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Tenemos todo el derecho del mundo a hacer cachondeo de nuestro eterno rival, por supuestísimo que sí. Esto es fútbol, aquí no muere nadie por este tema. No deja de ser un entretenimiento, no deja de ser una rivalidad deportiva, y por supuesto que nos hemos ganado el derecho de poder cachondearnos, de poder reírnos todo lo que queramos del Barça y de sus errores, de cómo contratan a un jugador de 38 años, etcétera, etcétera. Pero no cometamos el error de infravalorar al Barça. No cometamos ese error. Y me refiero sobre todo a no darles ni un solo respiro a nivel deportivo. Ni uno, absolutamente ni uno. Ellos viven de eso. No es lo mismo, y ya lo comenté en el vídeo sobre Xavi, no es lo mismo para un culé quedar cuarto. Yo creo que a poco que Xavi mejore las prestaciones del equipo con respecto a Koeman, yo creo que pueden aspirar perfectamente a clasificarse para la Champions, a pesar de los 11 puntos de desventaja con la Real Sociedad. No es lo mismo quedar cuarto, quinto, sexto para un culé si el Real Madrid gana la Liga o si no la gana. Insisto, es un club, es una afición que depende muchísimo emocionalmente de lo que haga su eterno rival, de lo que haga el Real Madrid, de lo que hagamos nosotros. Por eso es tan importante, y lo he venido defendiendo durante toda la temporada, ¿no? Por eso es tan importante ganar esta liga. Yo creo que es un punto importantísimo que puede dar al traste con un Xavi que seguramente sea la última bala del cruyffismo, la última bala del guardiolismo, ¿no? Es la última bala que les queda. Seamos conscientes del momento histórico que vivimos. Yo creo que quizá no va a depender tanto de que el Barça pueda o no conseguir títulos. Yo creo que el Barça difícilmente va a estar en disposición de poder ganar títulos en esta temporada y en las próximas temporadas a corto plazo, ¿no? Yo creo que más que eso va a depender sobre todo de que nosotros sí lo hagamos. Insisto, yo creo que la no consecución de títulos por parte de Xavi, sumado a que nosotros sí los podamos conseguir, aunque sean a nivel nacional, aunque sea la Liga, aunque sea la Copa, Supercopa,
Copa, aunque sean los títulos nacionales, yo creo que eso sí que puede dar al traste con la que, como os digo, para mí es la última bala del cruyffismo, la última bala del guardiolismo, que es Xavi. A partir de ahí se abre un horizonte para el Barça pues muy negro, en el cual pues van a ver que su idea no tiene un valor como tal, no es en sí decisiva si detrás de todo eso no hay una gestión bien hecha, no hay un proyecto deportivo serio, no hay de verdad un espíritu competitivo, no hay todas esas cosas que el Real Madrid sí tiene. Yo creo que por eso es tremendamente fundamental, como os digo, en primer lugar ganar esta liga y por supuesto construir ese proyecto ganador con el que soñamos todos los madridistas de cara al futuro. En definitiva, y por ir concluyendo, si ya os dije que en un anterior vídeo que Xavi sería lo que el Real Madrid le dejase ser, pues lo mismo sucede con el Barça. El Barça será lo que el Real Madrid le permita ser, ni más ni menos, como ha sido siempre, como históricamente siempre ha ocurrido. No debemos, insisto, relajarnos, no debemos caer en el error de infravalorar al Barça, no debemos en ningún momento pues dejar de hacer las cosas muy bien hechas para poder ser lo que debemos ser, el equipo dominador del fútbol español y un equipo que pueda competir de tú a tú con los grandes de Europa, lo que hemos sido siempre, ni más ni menos, el Real Madrid, en definitiva. Y bueno, pues no me quiero liar tampoco mucho más, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, pues bueno, espero que lo apoyéis con un fuerte like. Me gustaría saber muchísimo cuál es vuestra opinión, por favor dejádmela en la caja de comentarios y por supuesto pues como siempre os invito a que os suscribáis al canal si es que aún no lo estáis. Y por mi parte pues lo dejo aquí, poco más por mi parte, insisto, espero que os haya gustado el vídeo y como os digo siempre, vikingos, ser del Real Madrid, creedme, nos hace mejores. Chao.